Ingeniero, muchas buenas noches. Peter, buenas noches, Peter. ¿Ya está todo listo? ¿Comenzamos? Sí, ingeniero, ya está. Bien. Jóvenes, la mayoría deben ser acción y control de la producción, ya que esta herramienta que estamos utilizando es justamente para el último tema, que es planeación de proyectos. Tenemos ahora un invitado especial, que es el docente Valentín Prieto Saucedo. Él es experto en capacitación de software. Él nos va a acompañar durante todo este año en muchos cursos porque tiene la experiencia, tiene la facilidad de hacerse entender. Este software, jóvenes, es muy importante porque apenas ustedes salgan profesionales les van a pedir, hágame un proyecto y póngame los pasos y los recursos y los costos. Tienen que ver el diagrama PERT-CPM que ya hemos visto en la materia, que es como requisito para Project, pero si hay alguno que no conoce esto, Project fácilmente en una de sus vistas muestra el diagrama PERT-CPM. Ustedes pueden ver, automáticamente lo genera. Entonces yo quiero agradecer a los que están ahora, que son 36 alumnos, ya entrará el resto, porque han tomado la decisión de capacitarse, de ser mejor que el resto. Uno a uno los cursos que está dando la carrera está formando mejores profesionales jóvenes. Yo estoy feliz de que la gente participa. Yo podría decir ya de aquí a un año con seguridad que voy a tener mejores profesionales que van a dominar diferentes tipos de software. Esperemos que el ingeniero Valentín nos siga acompañando. Yo voy a dejar que él nos cuente un poquito de su experiencia en cuanto al tipo de software que maneja, su profesión. Yo voy a dejar que él comience con su presentación. Le voy a pedir que comience con su presentación y luego ya vamos a iniciar el curso. Como carrera de ingeniería industrial, nosotros queremos ser siempre mejores, cada día mejor, mejor. Por tanto, al final del curso vamos a hacer una encuesta que involucra al docente, que involucra la plataforma, los servicios administrativos que ustedes reciben por parte de la carrera y el conocimiento que ustedes han podido llevarse a casa. Entonces, quiero que sean sinceros y si alguna cosita está fallando, háganos conocer porque nosotros queremos mejorar. Cada vez queremos ser mejores. Obviamente, si hay alguna falla de internet, eso no es difícil controlar eso con las empresas telefónicas. Pero lo que está dentro de nuestro alcance vamos a mejorar. Entonces, jóvenes, a nombre de la carrera de Ingeniería Industrial, felicitarlos por haber tomado esta decisión y les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que están aprendiendo un nuevo software. Muchísimas gracias. Ingeniero Valentín Prieto, les cedo la palabra para que usted pueda comenzar oficialmente el curso. Muchas gracias, jóvenes. Bien, ingeniero Canaviri, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a compartir este curso de MC Project. Como usted mencionaba, es uno de los software muy recorrido en diferentes rubros, no solamente desde el punto de vista, si quieren verlo para como usted planteaba, ¿no? El tema de producción y todo lo demás. Muchos lo piden esto, por ejemplo, cuando se va a hacer la planificación para presentarse a una licitación, que ahí ustedes tendrían el documento base de contratación, que normalmente, como decía el ingeniero, una de las cosas que ustedes van a hacer cuando inserten, dependiendo del área que estén, normalmente le dicen, bueno, mira, vas a ingresar al SICOE, vas a revisar tales tipos de proyectos y el que encontres podemos planificar. Y dentro del documento base de contratación, en el formulario A8, dice que todo lo que es el cronograma de ejecución de obra y movilidad de equipos
tienen que presentarlo en MS Project. Ahora, si ustedes preguntan por qué MS Project, porque en el tema de licencia es uno de los programas relativamente más baratos en función de costo, ¿no? Hay muchos otros software. En nuestro medio, por ejemplo, los software que utilizan normalmente para hacer el tema de planificación, ejecución, control y cierre de un proyecto es Project. Una que otra industria utiliza Primavera, una que otra, pero casi todas están con MS Project. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos hemos organizado con la carrera? ¿Cómo lo vamos a desarrollar el curso? El curso estaría iniciando hoy de las 7 al 16 de julio, en el horario de martes, jueves y sábado, de 20 a 20:30, ¿no? Bueno, ¿por qué en este horario? Porque considero que muchos ya llegan a su casa tranquilo, tipo 7, 7:30, entonces entramos, ¿no? Muchas veces, por experiencia, cuando el curso es a las 7 de la noche, muchos no pueden ingresar, o sea, hay que esperar un poquito. Pero creo que las 20 es un horario donde sí se puede tener los tiempos como para poder desarrollarlo, ¿no? El curso está previsto realizarlo en 16 horas reloj, ¿de acuerdo? Después vamos a responder estas pequeñas preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito de mi trayectoria. De formación soy licenciado en Información y Control de Gestión. También soy técnico superior en ofimática. Realicé un MBA en Project Manager en la Universidad Rey Juan Carlos II de España, ¿no? Concluí una maestría en Educación Superior Tecnológica, que estoy en proceso de defensa. Tengo un diplomado en aprendizaje con empleo de Internet, un diplomado en desarrollo educativo, un diplomado en contabilidad y auditoría integral, todos los diplomados y la maestría hecha en la Gabriel, ¿no? Cuento con más de 12 años de experiencia impartiendo clases de Project, no solamente desde el punto de vista impartir, sino también trabajo mucho de forma independiente, realizando cronogramas de ejecución de obra para diferentes tipos de empresas que se presentan, por ejemplo, en licitaciones, ¿no? Y bueno, también para planificaciones internas de la empresa. He sido director académico de INEGAS y bueno, soy cofundador de PG Capacitación y Consultoría y como le mencionaba un poquito ahí como consultor independiente, ¿no? Los software que manejo, y creo que es algo que lo puedo compartir con ustedes, sería en la familia de OFI, hablando, sería el tema, por ejemplo, de Gore. Muchos dicen, pero Gore es un simple editor de texto que cualquier persona lo puede manejar, evidentemente sí, pero ciertas empresas tienen normativa. Algunos piden ciertos informes en base a tal norma. O, por ejemplo, para desarrollar una tesis, un trabajo, normalmente bajo la norma APA. Entonces, ese es un complemento, ¿no? Luego manejo lo que vendría a ser Excel, desde el nivel básico, intermedio, avanzado. Dentro de la misma familia de Excel, tenemos lo que es Power Query, Power Pivot, Power Map. Y hoy en día, algo que se está utilizando mucho en nuestro medio es el tema de Power BI, que es el famoso Business Intelligence, ¿no? Entonces es otra herramienta excelente para hacer el tema de análisis de datos. Y luego manejo lo que es Axe, lo que es Visio, ¿no? Y el tema de Project, ¿no? Ya hablando en la actualidad, me he involucrado mucho y que muchas empresas están requiriendo, por ejemplo, que el profesional tenga competencia, ya es en el OFI, si ustedes quieren llamarlo así. Acabo yo, por ejemplo, ahora acabé una capacitación con la Clínica de las Américas, que ellos están, todo su personal tiene que manejar, por ejemplo, lo que vendría a ser el Office 365. Este Office 365 tiene dos opciones. Una la que es de escritorio, la que ustedes instalan, y otra que es 100% online. Ahora, por ejemplo, la capacitación que terminaba hoy para más de 220 personas fue la capacitación, la desarrollamos casi en un mes, todo el día, ¿no? Son 220 personas capacitó la Clínica Las Américas en el Office 365 online. Es decir, se trabaja todo online, todo en la nube, el Excel, el Word,
El Project está en la nube, no se instala nada en la computadora. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia tiene entre trabajar de escritorio y trabajar, por ejemplo, online? Que, por ejemplo, como es una clínica, fíjense que si van a tener 3 personas o 4 personas, porque normalmente en la parte de salud son 6 horas diario, entonces 6 horas en las 24 horas nos daría a nosotros, por ejemplo, que tendría 4 personas, 4. Entonces ustedes que están en la parte industrial, que ven la parte de costo, yo necesitaría, fíjense, 4 personas en 24 horas, yo necesitaría 4 equipos, 4 computadoras, ¿no? En cambio, con el online, basta una computadora. Entonces, estoy reduciendo costo desde el punto de vista activo, ¿no? Hoy está entrando mucho esto de acá. ¿Tiene su diferencia con la de escritorio? Sí tiene sus diferencias, ¿no? Esto yo les recomendaría que ustedes se vayan involucrando, ¿no? Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué voy a aprender Excel? ¿Por qué voy a aprender Project? ¿Por qué voy a aprender AutoCAD? ¿Por qué voy a aprender Vector, SPS? ¿Por qué todos esos programas? Lo que pasa es que esos son complementos que ustedes tienen que tener a su formación. Eso lo va a hacer, como decía el ingeniero Cannaviri, un poco más competitivo. ¿Sí? Muchos van a salir ingenieros, pero ¿cómo yo me diferencio de mi compañero? ¿Qué competencias más he adquirido? Entonces, a ese nivel muchas empresas ya están trabajando. Si ya el Office de escritorio como que ya no quieren instalar, ¿no? Porque esto es más cómodo. Yo puedo acceder con un usuario y una contraseña de cualquier parte del mundo. No necesito ir al trabajo para enviar mi reporte, mi informe. Lo puedo hacer desde mi celular, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Algo que mencionó el ingeniero Cannaviri, que es muy importante en nuestro país, es el tema de Internet, ¿no? Muchos, por ejemplo, saben ustedes que nuestro Internet no es muy estable. Entonces, un poquito para que ustedes tengan la magnitud de la importancia de los diferentes software que ustedes podrían manejar, ¿no? Entonces, esa es un poco mi trayectoria en la área que normalmente me desempeño. Y ahora viene ya acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en el curso? ¿Cuál es el objetivo del curso? Describir la manera de programar adecuadamente un proyecto, aplicando las mejores prácticas. Cuando hablamos de las mejores prácticas, yo siempre le voy a inculcar lo que hoy día está relativamente también muy de moda, que es el PMBOK, ¿no? Que es el PMI, perdón, PMI BOK, ¿no? PMI, Project Manager Institute, ¿no? Esto nos da a nosotros, como dice acá, las mejores prácticas para la gestión de un proyecto. Entonces, Project también puede basarse a esta guía, ¿no? Recién estoy terminando también un módulo, lo que es herramientas informáticas en el parte de proyecto, y hay algo muy interesante. Yo siempre digo que cuando doy una capacitación, al final el que termina aprendiendo más soy yo que ustedes, porque acá ahorita ustedes son 45 personas, ¿no? 45 personas, y quieran o no, de alguna forma ustedes aportan, y eso también hace que yo aprenda. Por ejemplo, en este módulo que estoy concluyendo, ellos hablan de una metodología, y me pareció muy interesante. Yo, si bien ya he leído algo sobre ella, pero no estaba muy interesado, que es la metodología ágil, o algunos le llaman Scrum. Muy interesante también para la parte de gestión de proyectos, ágil, ¿no? O en inglés, si no me equivoco, se escribe así, Scrum, algo así, ¿no? Son metodologías que hoy en día están muy ágil en la parte también de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ese sería uno de los primeros objetivos que nosotros tendríamos. El segundo, vamos a ver cómo realizar el seguimiento y control de un proyecto desde un punto de vista Project, describir la funcionalidad de MS Project y su uso en contexto de un proyecto, generar información simple a compleja usando MS Project, y luego tendríamos ya nosotros, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, no sé si, ahí está. Realizar una adecuada planificación de un proyecto, incluyendo las prácticas
de la gerencia de proyecto usando Project, ejecutar un proyecto usando MS Project, realizar el monitoreo, control, predecir el comportamiento y tomar decisiones sobre un proyecto usando MS Project. Esos serían nuestros objetivos. Ahora, ¿cuál es el contenido? Vamos a ver las bases de Microsoft Project, es decir, cómo iniciamos, qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Algo fundamental en todo proyecto, el tema del calendario, cómo configuramos el calendario en MS Project, qué tipo de calendario vamos a utilizar, va a ser días calendario, va a ser días laborales, cuál debo elegir, por qué debo elegir uno y no el otro, en función a qué vamos a elegir eso y cómo lo hacemos en Project. El manejo de las tareas o actividades, ¿no? El manejo de, algunos le llaman ítem, otros le llaman tarea, otros le llaman actividades, son lo que yo quiero lograr, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiero planificar el estudio de mercado para lanzar un nuevo producto. Entonces, todas esas tareas que voy escribiendo, que voy a hacer, eso sería, ¿no?, el tema de tarea o actividades. Luego vemos la programación con recursos, pero dentro de programar las tareas, ahí vamos a definir nosotros, por ejemplo, los tipos de tarea, los vínculos entre tareas, vamos a ver la famosa ruta crítica, qué significa la tarea, la ruta crítica, cómo la calcula Project, cómo la maneja Project, vamos a ver qué dice el método PER, cómo Project maneja el método PER, cómo maneja el Project, por ejemplo, el CPM, que es el camino de la ruta crítica, cuando tiene una tarea holgura, por qué se da esa holgura, cómo Project lo muestra, dónde Project lo muestra, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Luego fíjense que estos 3 puntos de acá arriba, si quieren estos 2 puntos de acá arriba, estos 2 puntos sí son algo bien genérico, pero esto de acá, lo que llegando al punto 1 y llegando al punto 2, por ejemplo, lo que ustedes tienen vendría a ser una planificación respecto a tiempo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un proyecto, normalmente influimos tiempo. Ahora, cuando hablamos de la programación con los recursos, este punto de aquí, por ejemplo, miren, este puntito de acá es que ya hablamos nosotros el tema de costo. ¿Vale? Entonces, una cosa es planificar solamente tiempo en Project, que me lo permite, y otra cosa ya es planificar, por ejemplo, con recursos. Es decir, que ya ahí hablamos nosotros del costo. Y luego ya vemos diferentes vistas, como le decía, el GAN, qué diferencia hay entre el GAN y el PER, ¿no? Cómo lo saco, cómo lo determino y todo lo demás. ¿De acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, en contenido, a ver, ¿qué más tenemos por acá? La programación original de la línea base. ¿Qué es una línea base? ¿Por qué la tenemos que guardar? ¿Qué me permite la línea base? ¿Qué guarda esa línea base? ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Cuándo la tengo que guardar? ¿De acuerdo? Luego vemos la planificación del seguimiento y control y evaluación. Vemos el tema de curvas de tiempo y costo, que es la famosa curva S, que esto es relativamente lo que pide el gerente de un proyecto. Todo lo demás no le interesa, simplemente evalúa esto porque esta curva S me determina o me permite ver si estoy retrasado o adelantado respecto a tiempo. Respecto a costo, estoy gastando más, estoy gastando menos. Entonces, eso también me permite trabajarlo Project con, en este caso, Excel. ¿De acuerdo? Y bueno, luego vemos ya diferentes tipos de impresión, ¿sí? ¿Qué debo imprimir? ¿Cómo debo imprimir? ¿Y qué informes me puede dar Project? Entonces, ese sería nuestro contenido. Es un contenido relativamente muy interesante. Como ya ustedes han visto, por ejemplo, ciertos conceptos de planificación, le va a ser muy fácil. Ya ustedes vieron, por ejemplo, cómo trabajar con el método CPM, de ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo han hecho a mano, su rep. Vamos, ahora lo que nos toca acá es ver cómo Project me facilita eso, o cómo Project lo calcula, cómo Project determina, y debe determinar los mismos valores que ya ustedes han determinado, ¿no? Entonces es muy interesante. Ahora, para empezar a conversar, ¿qué les dice esta imagen a ustedes? ¿Qué le da o qué le permite ver esta imagen a ustedes?
¿Alguien nos puede comentar? La evolución del ser humano. La evolución del ser humano. Perfecto. Miren, esta imagen es muy interesante. Si ustedes ven, como decía su compañero, es la evolución del ser humano. Pero si bien, ¿no?, diferentes teorías muestran de esta evolución de acá, pero si ustedes quieren nos quedamos con esta última. Como ustedes ven, si antes muchas actividades se hacían como en herramienta, hoy en día el papel fundamental que juega el ser humano es como este equipito, ¿no? Si bien tal vez el equipo que colocamos acá en referencia a la imagen que la saqué de aquí, de la dirección esta, muestra una computadora relativamente muy antigua, pero todo está relacionado, ¿no? Entonces, hay cambios sí, pero en esto ya como que no hemos quedado, ¿sí o no? Ahora ya entramos un poquito acá a la gestión de un proyecto. Perdón. Vamos acá. ¿Qué es un proyecto para ustedes? ¿O qué entienden por proyecto? Esto es un poquito conceptual, vamos a estar unos 15 minutitos, de ahí entramos a proyecto. La idea no es aburrirlo con concepto, el curso es 100% práctico, utilizando la herramienta, solo que sí es importante que definamos ciertos conceptos. Y en este caso, ¿qué sería para ustedes un proyecto? ¿O qué es un proyecto? ¿O qué entienden por un proyecto ustedes? ¿Alguien me puede aportar con algo? ¿Qué me dicen? A ver. Ok, miren, para que ustedes se sientan cómodos. La inversión de recursos. Bueno, su compañero nos dice que la inversión de recursos. Perfecto. Algo. Antes que empecemos, miren, para que ustedes se sientan tranquilos, se sientan en confianza, yo siempre parto del siguiente criterio. Cuando una persona se inscribe a un curso, cuando una persona participa en un curso, como en este caso ustedes, es por N razones, ¿no? Pero indiferentemente de esas razones, ustedes están acá y eso es muy bueno. ¿Y a qué me voy con esto? Miren, si ustedes acá se equivocan opinando, se equivocan dando un concepto, se equivocan preguntando, se expresan mal, no hay problema. Ustedes están para aquí, para aprender, al igual que yo, estamos para aprender. Entonces, si ustedes se equivocan aquí en esta clase, al menos eso es el criterio que yo tengo, preguntando, participando, dando su punto de vista, yo no lo voy a botar de la clase, no le voy a decir está mal tu concepto, no lo voy a cuestionar, porque ustedes están para aprender. Aquí, en una clase es donde ustedes se pueden equivocar, las veces que sean necesarias. ¿Dónde no se pueden equivocar? Cuando ya ustedes estén trabajando, cuando ya estén en un trabajo. ¿Por qué? Porque si se equivocan ahí, depende del grado de equivocación, de error que ustedes cometan, le pueden llamar la atención, lo pueden putear, como se dice vulgarmente, y bueno, también lo pueden votar. Entonces, con eso, siéntanse en confianza, lancen su punto de pregunta, si no entienden algo, vuelvan a preguntar. La idea es eso, ¿de acuerdo? La idea es eso, que ustedes expresen sus criterios, comentarios, y haya un debate y no sea solamente que yo le hablo y sea un poco monótona la clase, ¿de acuerdo? Entonces, con eso pequeña aclaración, ustedes me comentan, me lanzan su respuesta, me dicen, ¿no? Y la discutimos, ¿de acuerdo? Uno de sus compañeros dijo que era la inversión de recursos, un proyecto, ya, esa es una opción, es una parte. ¿Alguien más me podría decir algo más sobre qué entiende por proyecto? ¿Qué dice Marcelo? Es la planificación de ideas con el fin de producir un bien, un servicio. Ya, gracias Marcelo. Ok. Tenemos dos cosas. A ver, ¿qué me dices, Rivero? Alejandro Sotomayor.
Para complementar mi respuesta, podría ser que es un análisis de ventajas y ventajas para asignar los recursos a la iniciativa de una inversión. Ya, está bien. Ok. Miren, este concepto que le voy a mostrar acá es algo bien pequeño. Si ustedes buscan en la web, buscan libros, ustedes tienen N conceptos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros acá? Miren, ¿qué es un proyecto? Es una actividad que se puede desarrollarse tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial, ¿no? Es algo que podemos desarrollar. Es un pequeño concepto eso, ¿no? Yo me quedo con este otro, miren, ¿de acuerdo? Se trata de un intento de lograr un objetivo específico, porque todo proyecto percibe algo específico, ¿me entienden? Hay un objetivo específico, mediante la ejecución de determinados trabajos previamente planificados, bajo un estricto seguimiento y control de las fases interdependientes. Es otro concepto un poquito más largo, pero si ustedes ven, habla algo similar a lo que ustedes comentaban, ¿no? ¿Qué más podemos decir de un proyecto? Miren, para que una idea o un emprendimiento pueda ser considerado un proyecto, debe poseer las siguientes características. ¿Qué características? Miren, ser un emprendimiento temporario. Aquí tal vez a muchos se les genera una duda. Pero emprendimiento no significa que si yo emprendo algo, tiene que durar bastante tiempo. Evidentemente sí. A lo que se va con esto de ser un emprendimiento temporario es que todo proyecto tiene un fin, tiene un inicio, perdón, y un fin determinado, ¿no? Sí, tiene que tener un fin, un inicio y un fin. Entonces, cuando hablamos acá de que el ser un emprendimiento temporario, yo me refiero, por ejemplo, que ustedes planifican para que su emprendimiento se lleve a cabo. No sé, en ingeniería industrial ustedes están terminando y van a hacer un emprendimiento. Entonces, planifican ustedes qué es lo que quieren. Una vez entra ese emprendimiento a hacer un negocio o a producir algo, ya relativamente deja de ser proyecto, ¿no? Porque ya es algo, es cíclico eso ya, ¿no? En cambio, en este proceso tiene que tener un inicio y un fin, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice a nosotros? Tener limitaciones. Cuando hablamos que un proyecto tiene limitaciones, no, sí, porque tiene una duración, tiene, por ejemplo, ciertas limitaciones, puede ser culturales, puede ser sociales, puede ser política, puede ser legislativa, puede ser climática. Entonces, siempre un proyecto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, para que se pueda considerar, también tiene que ser limitaciones. Entonces, luego, miren, ustedes tienen ser realizado por persona. Creo que eso es entendible. Luego ustedes tienen ser realizado para crear un producto o un servicio único, ¿no? Luego tienen ustedes otra de las características, ser elaborado de forma progresiva. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero considerar la ejecución de este curso o la realización de este curso de MS Project como un proyecto, entonces, fíjense que para que se ejecute este curso, las personas encargadas de la carrera, ¿qué es lo que han hecho? Primero vieron si era necesario o no lanzar este curso. Luego lanzaron la campaña de inscripción, buscaron al docente, realizaron las inscripciones. Ahorita están en el proceso de desarrollar el curso. Una vez termina el curso, ellos van a hacer, por ejemplo, el tema de los certificados, la firma de los certificados y se acabó. Pero fíjense que no se ejecutó el curso si ustedes no hayan hecho ciertas tareas atrás. Es decir, si ustedes no se hayan inscrito, no se podría haber iniciado el curso. Entonces, todo se hace de forma progresiva. ¿De acuerdo? Y luego, miren, tener un objetivo definido. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, del desarrollo de este curso? Que ustedes adquieran las competencias necesarias para planificar un proyecto, para planificar, ejecutar y controlar un proyecto utilizando MS Project. ¿De acuerdo?
Entonces, esas son algunas de las características que se consideran para que sea un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué más tienen ustedes por acá? ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos decir? Generalmente el objetivo de un proyecto se define en función del alcance, tiempo y costo. Como ejemplo de proyecto podemos incluir el desarrollo de un nuevo producto o servicio, la realización de una boda, el diseño de un nuevo avión, la reforma de un local, la construcción de un puente, la implementación de un nuevo sistema de telefonía, la realización de un espectáculo, el rodaje de una nueva película. Entonces, hay bastantes ejemplos de proyectos, ¿no? Y todo esto se puede planificar en Project, sí, se puede planificar, ejecutar y controlar. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos por acá nosotros? Bueno, esto ya lo tienen ustedes, aquí está. Esto sí me interesa que lo compartamos con ustedes. Miren, cuando nosotros hablamos de proyectos, siempre hablamos de restricciones. Todo proyecto tiene 3 restricciones que son muy básicas. El alcance es lo que ustedes quieren hacer. El tiempo, en cuánto tiempo lo van a hacer este alcance. Y el costo es cuánto le va a salir lo que ustedes quieren lograr. Entonces, acá tienen, si ven, 3 restricciones muy sencillas. Project nos va a dar el tiempo y el costo, y también ustedes van a poder ver el alcance, ¿no? Entonces, la definición global de lo que se supone que el proyecto debe alcanzar, y una descripción específica, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, de lo que el resultado final debe ser o debe realizarse. Entonces, ese es el alcance. El alcance, por ejemplo, es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Y ese alcance, por ejemplo, para realizar ese alcance, ustedes van a tener una serie de actividades. Esas actividades las van a hacer en un tiempo y va a tener un costo. Ahora, Project, ustedes simplemente lo pueden trabajar desde esta perspectiva. Pueden hacer esto ustedes. Tiempo y alcance, nada más, ¿no? Pero el objetivo del curso es que nosotros contemplemos las 3 variables: alcance, tiempo y costo. Ahora, aquí va una pregunta. Miren, cuando nosotros terminamos de planificar algo, ya lo tenemos planificado, tenemos el alcance, tenemos el costo, el tiempo y el costo. El tema es que si ustedes mueven una de estas variables de acá, por inercia tendrían que moverse las otras. ¿Ves? Por ejemplo, si yo modifico el tiempo, puede ser que el costo también cambie. Por ejemplo, nosotros quedamos que este curso lo vamos a hacer en 5 clases, en un horario de martes, jueves, sábado, ¿no? En este caso estamos empezando jueves, ¿no? La siguiente clase sería el día sábado. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le podría decir a ustedes, ¿saben qué, jóvenes? Miren, lo vamos a hacer, ahorita está planificado en 5 clases. ¿No? Ustedes tienen 5 clases acá, ¿no? Claro, le voy a poner. Ese es el tiempo, a 15 horas más o menos. Entonces yo le puedo decir, ¿saben qué, jóvenes? Lo vamos a hacer en 10. Entonces estoy reduciendo acá el tiempo. La pregunta es, ¿este alcance se mantendría? ¿Podría cumplir ese contenido que tenía? ¿El costo va a ser el mismo? ¿Me entienden? Fíjense que a eso nosotros hablamos. Y si modifico una, tendría que modificar las otras. Ya eso tendríamos que analizarlo nosotros si es viable, ¿no? Normalmente, cuando se hace una planificación para una institución pública, el alcance no se modifica. No hay modificación. ¿Por qué? Porque ustedes firman, ¿no? Un contrato. Hay una serie de condicionantes ahí, entonces el alcance no se modifica. El tiempo sí se podría modificar, pero haciendo solicitud de ampliación de tiempo. Costo es negociable, pero también muchas veces no se lo permite, pero esta parte de acá, desde un punto de vista de planificación, se puede ver, se puede hacer la ampliación. ¿De acuerdo? Esas son las 3 restricciones que ustedes tienen cuando trabajan en un proyecto. Ahora bien, ya cuando veamos el Project, vamos a ver cómo Project nos muestra estas tres variables. ¿De acuerdo? Luego tenemos qué es la gerencia de un proyecto o qué es la administración de un proyecto. Miren,
Aquí dice que la gerencia de un proyecto es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para las actividades de un proyecto, con el fin de cumplir las necesidades y expectativas del stakeholder, el cliente, ¿no? Está en inglés, el cliente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué conocimiento? Va a depender mucho del tipo de proyecto que ustedes estén trabajando. Si es un proyecto pequeño, bueno, podría haber una o dos personas como máximo, si un ingeniero industrial, dependiendo del área que ustedes estén, listo. Pero si es un proyecto, por ejemplo, que ustedes han escuchado y cada vez para el aniversario de Santa Cruz lo abran, que es la termoeléctrica Margarita. Margarita creo que es, no sé, creo que sí. Pero es uno de los proyectos más grandes. O el tema de Mutum, por ejemplo, que es un proyecto inmenso, el tema metalúrgico. Eso es algo repetitivo, ¿no? Que vamos a hacer la planta, tantos hornos y todo lo demás. Fíjense que ahí ya no entra solamente una persona, ya ahí es un conjunto de profesionales, un conjunto de conocimientos, porque ahí van a entrar ingenieros industriales, ingenieros civiles, ingenieros electromecánicos, ingenieros químicos, financieros, trabajadores sociales, comunicadores sociales, ingeniero comercial, financiero, es decir, fíjense que ya es un cúmulo de profesionales, porque es un proyecto bastante grande. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace? Pues, ¿qué va a hacer, por ejemplo, el trabajador social? ¿O qué va a hacer el comunicador? Es decir, no tengo mucho criterio ahí, no. Fíjense que según la constitución política de nuestro Estado, ¿no? Para que todo proyecto de gran magnitud se pueda ejecutar, se pueda planificar y llevar adelante, tengo que tener los permisos ambientales y todo lo demás, pero también el consentimiento de las comunidades indígenas que están en la zona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el papel del trabajador social? De convencer a estas personas de que este proyecto no va a tener un impacto ambiental, que le va a mejorar la calidad de vida y negociar si es que es necesario que ellos cambien de casa si es que están cerca, como es el caso de esta termoeléctrica que tienen ustedes, que todas las veces para aniversario de Santa Cruz se lo habla, ¿no? Y uno de los problemas que se tiene es que muchos comunarios, muchas personas que viven alrededor o donde va a ser la represa, no quieren abandonar sus lugares. Entonces ahí es el papel, fíjense, no del ingeniero, sino del trabajador social, porque el ingeniero está en la ingeniería base, en la ingeniería de detalle y una serie de cosas más. ¿No ven? Ahora ustedes se dirán, por ejemplo, habilidades, y qué tiene que ver una persona que esté involucrada en proyectos con habilidades. Fíjense, normalmente en la universidad a nosotros nos enseñan lo que son las habilidades duras, ¿no? Las duras, que es su formación de ustedes, ¿no? Ahí van normalmente, lo que ustedes están formándose ahorita. Pero hay algo interesante que son las habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Son, por ejemplo, trabajo en equipo, saber comunicarse, saber trabajar bajo presión, ¿me entienden? Saber relacionarse. Entonces, una serie de cosas, ¿no? Muchos dicen, pero ¿es importante oratoria? ¿No? Sí, es importante, porque si ustedes van a tener que, por ejemplo, entrar a un punto de solucionar un conflicto, ustedes tienen que tener buena expresión, tienen que saber cómo moverse, cómo relacionarse, ¿no? Entonces, fíjense que normalmente esto, las voy a hablar en general, ¿no? Las habilidades blandas no las dan, no nos las dan. Nos mencionan que sí es importante trabajar en equipo, pero no nos inculcan cuáles son esas metodologías de cómo yo puedo trabajar en equipo. Entonces, esto si ustedes quieren verlo también como ya posibles profesionales o como que ya un paso de ser profesionales, deberían involucrarse, fue a mucho, no solamente para la parte de proyecto, ¿no?
Porque la parte de proyecto, si bien es importante tener la parte de experiencia y conocimiento, pero eso complementa con las habilidades que ustedes tengan. Trabajar en equipo, comunicación, oratoria, manejo de conflicto, ¿no? Entonces hay una serie de habilidades blandas que sería importante. Ahora, esto que está acá como herramienta, ahí es donde entra, por ejemplo, Project, ¿no? Entra ahí Project como herramienta. Si fíjense, aparte de tener conocimiento ese profesional, aparte de tener habilidades, tiene que manejar cierto software, ¿no? Entonces, en este caso, un software que me permite hacer el gerenciamiento, la gestión de un proyecto, vendría a ser MS Project, ¿no? MS Project. Entonces, ahí es donde entra Project, fíjense. Entonces, cuando hablamos nosotros de proyectos, muchos dicen, yo sé Project y ya sé la gestión de proyectos. No, la gestión de proyectos es un cúmulo de varias cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes están ahorita es lo que vamos a aprender, vamos a adquirir esta competencia que vendría a ser como herramienta, ¿no? Que el conocimiento ya ustedes lo van formando, las habilidades, muchos de ustedes ya la van a ir teniendo. Ahora, ¿todo eso para qué? Para el cliente, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente va a ser el mismo estado, va a ser una empresa privada, ¿no? O de cualquier otro rubro, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser lo que nosotros conocemos como la gerencia de proyecto. Y bueno, aquí están las 5 fases o proceso o grupo que involucra un proyecto. La pregunta es, ¿dónde lo utilizo Project? ¿Dónde va Project ahí? ¿Dónde lo metemos Project nosotros? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Dónde lo meterían ustedes Project? ¿O dónde nos apoya Project? En este grupo de proceso o fases. ¿Qué me dicen? La planeación. Aquí vamos con su compañero que me dice planeación. Vamos con uno, miren. Él involucra, dice que Project nos ayuda aquí. Ahí está. ¿Quién dice lo mismo o lo contrario? En A ver. todo. Su otro compañero, fíjense, dice, hay otro compañero que dice, Project me ayuda en todo. Perdón. Cuando hablamos de todo, tendría que venir desde el inicio, ¿no? Desde ahí. ¿Quién apoya? ¿Quién apoya que solo va a planificación? ¿O quién apoya que va en todo? Ahorita estamos en un empate, miren. En planeación, ejecución y control. Ah, hay otra versión, miren, la voy a poner acá abajo. Su compañero nos plantea otra posición. Hay 3 posiciones ahorita. Planificación, ejecución y control. Y las 3 estamos empatadas. ¿Quién dice lo contrario? A ver. ¿O quién apoya a una de las 3? ¿Qué me dicen, señores? ¿Con cuál nos quedamos? Ok, miren. Con el de las 3. Planeación, Con el de- ejecución y control. Aquí hay uno más, miren. Y aquí este uno se transformó en 2. Ok. Bien, miren. Project, evidentemente, donde se ve su mayor uso es en planificación, ejecución y control. Pero Project sí nos da para las 5 fases o para el grupo de total, ¿no? Para las 5 opciones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Depende mucho de la metodología, pero si seguimos la metodología nosotros del PMBOK o PMI, ¿no? Cuando hablamos del inicio nosotros, aquí hacemos lo que normalmente se llama un Project Chart. ¿Qué es un Project Chart? Es un cronograma genérico del proyecto que ustedes pretenden hacer. Entonces, ese cronograma yo lo puedo hacer en Project. Ya en planificación se hace una planificación a más detalle, ¿no? Que involucra una serie de cosas más. Entonces ya tengo la planificación, inicio la ejecución del proyecto, ¿no? Y controlo al mismo tiempo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y en cierre qué tiene que ver?
Muchos tienen ese concepto de que, mira, el proyecto iba a durar 53 días, ¿no? Y lo hicimos en 53. Excelente, no fue perfecto acá. Ah, bien, lo hiciste en tiempo, pero gastaste lo que tenías que gastar. Ah, no mire eso. Entonces, una de las cosas que hace Project, por ejemplo, es que al concluir me va a dejar una serie de datos donde nosotros podemos hacer un análisis que normalmente muchos hacen para ver si realmente cumplimos lo que teníamos que tenerlo establecido, cumpliendo ciertos indicadores. Entonces también me deja una serie de información para hacer eso, pero no solamente eso, sino que si nosotros hacemos una buena planificación, una buena ejecución, un buen control, cuando cerramos todo el proyecto nos deja, por ejemplo, un proyecto que me sirve como base para siguientes proyectos. Algunos le dicen como analogía, que me permite considerar ese proyecto como ejemplo. Por ejemplo, eso yo mucho lo usé, un tiempo estuve trabajando en una constructora, por ejemplo, era la parte que manejaba yo los proyectos, y esta empresa agarró muchos proyectos que eran los módulos educativos, ¿no? Los módulos educativos, estos que ustedes ven en cada barrio, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esos son idénticos uno del otro, solo cambia la posición, la ubicación, pero es idéntico. Entonces, desde lógico que el primero nos costó bastante hacer la planificación, ejecutarlo, controlarlo, pero al cierre nosotros tuvimos como que una biblioteca a futuro. Entonces ya para el siguiente lo hicimos mejor, para el tercero lo hicimos mejor, ya para el cuarto, quinto ya era relativamente más sencillo. Entonces también eso permite Project, ¿de acuerdo? Tener ahí una bitácora donde ustedes puedan consultar y bueno, aprender, ¿no? Y eso también ayuda mucho. Entonces, eso es visto los procesos, los 5 puntos de vista del proceso lineal. Acá lo tienen ustedes desde el punto de vista circular, porque en realidad es esto, ¿no? Muchos dicen, yo, por ejemplo, en el otro dicen, termino de planificar, fíjense uno de los conceptos, perdón, acá miren, termino de planificar y empiezo la ejecución, pero sí está bien, pero la parte de planificación, la parte del proceso de planificación también es cíclico. Voy ejecutando y tengo que ir viendo si cambio o no cambio mi planificación. Entonces no es algo que así está y así lo tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes vieron de que para que sea un proyecto hay ciertas limitaciones, ciertas restricciones. Por ejemplo, vivimos en un país que no sabemos si mañana va a estar bloqueado una calle, digamos. Entonces, ese es un factor externo que no lo manejan ustedes como gerente de proyecto o como personas que están encargados del proyecto o personas que, es decir, no lo planifiqué porque es algo imprevisto. Entonces, tengo que volver a planificar de cómo hago esa parte. ¿Me entienden? Entonces, hay hartos factores que van a impedir de que se cumpla según las circunstancias que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces, algo que quería mostrarle para que ustedes tengan y vean el criterio y la importancia de que por qué los proyectos fallan, ¿no? ¿Por qué los proyectos fallan? Miren acá, esta lámina, que ustedes la pueden también encontrar en internet, ¿no? Dice, ¿qué causa que los proyectos ágiles fallen? Un 44%, falta de experiencia, ¿no? Un 42%, la fisiología o cultura de la compañía choca, falta de apoyo de la gerencia, presión externa para seguir procesos tradicionales, falta de apoyos para la transición cultural, un problema de la organización, ¿no? Y si ustedes ven, es un poquito toda la organización, ¿no? Pero en esta otra lámina me gusta más, ¿no? Causa más importante del fracaso de los proyectos. Miren, el 37% nos dice que la falta de objetivos o hitos claramente definidos alcanzados. Miren, este punto me llamó mucho la impresión, la condicionante. Aunque ustedes no crean, una de las habilidades blandas que yo le mencionaba a ustedes, la comunicación. Un 19%, si no hay una comunicación eficiente, fíjense, hace que el proyecto también fracase. Entonces, comunicación deficiente. Pucha, ahí, fíjense la magnitud, ¿no? Entonces, y eso no es que yo manejo bien Project, que yo tengo todas las herramientas, que yo tengo la experiencia y el conocimiento. Es muy importante, fíjense, ¿no?
Otra habilidad blanda, miren, comunicación. Resistencia de los empleados, bueno, esto también juega mucho. Presupuesto insuficiente y otras, ¿no? Hay una lámina más que ahorita la vamos a compartir, miren. Bueno, esto un poquito ahí de este. Esta es la que quiero mostrar. Un estudio realizado por la empresa de Gartner, INC. Acá INC es una de las empresas mayores consultora en los Estados Unidos, ¿no? Es bastante, si ustedes buscan en internet, hay mucha información, tiene muchos artículos, esta empresa es muy buena en el tema de proyecto, inteligencia de negocio también. Nos revela que un proyecto tiene una gran probabilidad de no cumplir satisfactoriamente las estimaciones realizadas. Sus resultados acusan a lo siguiente. El 90% de los proyectos ejecutados son entregados con retraso, no en la fecha que se tenía planificado. El 50% son entregados con un presupuesto mayor que el previsto. Bastante, ¿no? El otro punto, miren, el 50% no cumple sus objetivos y el 30% son cancelados antes de su conclusión. Este es muy interesante, miren, y es uno de lo que ustedes están viviendo, es uno de lo que ustedes lo han visto. El famoso este que está en el primer anillo, ¿cómo se llama? El famoso BTR. Miren, ese, por ejemplo, relativamente no cumple su objetivo, ¿no? Y estaría en este grupo de acá, ¿no? Si bien se concluyó, pero no hay un uso, no hay algo, digamos. Entonces, ¿ahí qué pasó? No hicieron buen estudio, no hicieron buena planificación, se concluyó. Y si ustedes han escuchado también, este punto, ese proyecto BRT, por ejemplo, influye esto. El 50% son entregados con un presupuesto mayor al previsto. Porque si ustedes revisan las noticias, van a ver de que primero estaba un monto, luego otro y luego otro, ¿no? Entonces, si ustedes ven, y otro aspecto también, ese proyecto es un ejemplo muy interesante de analizarlo, porque también se entregó con retraso. ¿No? Entonces, si ustedes ven, cumple estas tres condiciones ese proyecto, estaría ahí, ¿no? Se entregó con retraso, se entregó con un presupuesto mayor y no cumple su objetivo, que era que el tráfico vehicular sea con mayor fluidez, ¿no? Entonces, en vez de mejorar, fíjense, creo que ha empeorado, digamos, ¿no? Es decir, aparte de empeorar, fregó muchos negocios que estaban en contorno del primer anillo. Entiendo y sé de que también otro problema es cultural nuestro, de que nos estacionamos donde queremos, el transporte público también se cruza donde quiere, entonces hay una serie de condicionantes, pero creo que es un ejemplo que ustedes podrían tomarlo siguiendo lo que nos comenta Cantar, ¿no? Ahora, de acuerdo a uno de los autores más conocidos del Project Manager, el doctor Davison, los proyectos fallan mayormente por dos razones. Fallo de estimaciones, ¿qué significa? Planificamos mal, hicimos un mal presupuesto, determinamos mal la duración y una serie de cosas, ¿no? Y otro, fallo en la implementación, ¿no? Que no contamos las personas que tengan la experiencia para hacerlo, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entramos a Project. Para no aburrirlo a ustedes, yo me voy a salir, ¿de acuerdo?, de esta presentación. Si tienen alguna duda, me dicen, porfa. ¿Sí? Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿de acuerdo? Y voy a entrar yo acá a lo que vendría a ser, por ejemplo, Project. Nos venimos a su buscador, no sé si ya lo tienen instalado ustedes ahí, si no tendrían que coordinar con Peter, creo, no, con Peter. La versión que yo voy a utilizar, miren, va a ser Project 2016, pero si ustedes tienen 2013, 2016, 2019, o la versión de 2021, no hay problema. ¿De acuerdo? Si ya tienen una versión 2010, sí es muy diferente. Ahí les recomendaría que se pasen a una versión 2013. ¿De acuerdo? Ahora, si Peter no se lo comparte, me dicen, yo le puedo pasar alguno para que ustedes puedan instalar. Entonces, dentro yo a Project, ¿de acuerdo? ¿Lo tienen instalado o no lo tienen instalado? No, no lo tenemos, ingeniero. Ok, ya. A ver, déjenme un ratito, a ver. Déjenme un segundito.
Le voy a pasar yo aquí, le voy a indicar más o menos cómo ustedes lo pueden instalar para el día sábado, porque si no es como que si ustedes estuvieran aprendiendo a nadar sin piscina, ¿no? ¿Sí o no? O a jugar pelota sin el balón, ¿no? Aunque pudiera ser, ¿no? Porque hoy el fútbol no es solo la pelota, sino cómo se desmarca, ¿de acuerdo? Permítanme, denme un segundo, Bringa, yo voy a buscar algo acá. Denme un segundito. Como se dice, un minuto. Ok, denme un segundo, por ejemplo. Ay, qué talento. Ok. Muy bien. ¿Qué pasa? Esto no carga. Y quiero compartirle ahorita la parte esta para que ustedes con calma lo descarguen. ¿Sí? Porque si no, como le digo, es como que estén ustedes jugando pelota sin computadora, ¿no? Un ratito. Como cuando uno está apurado no carga, ¿no? Vamos a ver, a ver. Ahorita. Denme un segundo, denme un segundo. Ya. Aquí está. Ahora. Ok, mientras va entrando, no se preocupen, yo ahorita les voy a compartir. Miren, acá cuando ustedes ingresan a Project, ¿vieron? ¿No? Me va a salir esta pestaña, donde, bueno, aquí hay una serie de proyectos realizados, donde ustedes tienen los archivos recientes, ¿no? Si no tienen ningún archivo, esto relativamente sale blanco. Tienen proyecto en blanco, pueden ustedes aquí sin ningún problema, por ejemplo, agarrar alguna plantilla, hay varios ejemplos si ven, ¿no? Pueden revisar, por ejemplo, servicio de atención al cliente, miren, ¿no? Acá, por ejemplo, este lanzamiento de un nuevo producto es una idea, una plantilla que puedo modificar, por ejemplo, fusión o evaluación de las adquisiciones, por ejemplo, planificación de campaña de marketing, ustedes tienen unas opciones, una alternativa, pero nosotros partimos proyecto en blanco. Partimos proyecto en blanco, damos un clic ahí, y vean, esta es la pantalla inicial de proyecto. Esa es la pantalla inicial de proyecto que ustedes tendrían, ¿no? Aquí la pueden apreciar, la pueden ver sin ningún problema, ¿no? Vean, es muy amigable a un Excel, a un Word, a algo que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, en ese aspecto no tendría mucha dificultad en poder ir a manejándolo. Entonces, por un lado tienen ustedes todo lo que vendría a ser las tablas, y por el otro lado todo lo que vendría a ser el diagrama de Gantt, ¿no? Entonces, es acá donde nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? A ver, permítame un segundo. Yo pensé que ustedes lo tenían instalado, pero ahorita vamos a darle una solución. ¿De acuerdo? Vamos a darle una solución aquí. No se preocupen. Y que si no tienen el project instalado, no podemos hacer mucho. Denme un segundo. Me olvidé, la verdad, me olvidé de preguntarle a Gardi si lo tenían, si no, se lo había podido pasar más temprano. ¿De acuerdo? Solo que mi WhatsApp no me carga aquí. Ok, y para pasarle acá cómo ustedes lo pueden instalar en su máquina, el instalador. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Bien. Correcto.
Bien, miren, cuando ustedes empiecen a trabajar en Project, ¿no? Cuando ustedes ya vayan a planificar primero en Project, MS Project, ¿no? Indiferentemente la versión que ustedes tengan, indiferentemente la versión que ustedes trabajen, por ejemplo, ¿no? Indiferentemente de eso, ¿de acuerdo? Vamos a poner clase 1, apuntes clase 1, apuntes clase 1. Acá ponemos nosotros la fecha 7/07/2022. ¿De acuerdo? Lo primero que ustedes tendrían que hacer es el tema del calendario. Trabajar el tema del calendario. ¿De acuerdo? Trabajar este tema del calendario. Eso es una de las primeras opciones o trabajo que ustedes tendrían que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos del calendario, en la vida práctica o en cualquier cosa, ustedes siempre van a contar con dos tipos de calendario. Evidentemente hay más, algunos le dan otro nombre, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de calendario, nos vamos a referir a dos tipos, ¿de acuerdo? A dos tipos de calendario. Por ejemplo, uno de los primeros que ustedes tendrían sería días laborales. ¿De acuerdo? Días laborales. Ese es uno de los primeros calendarios que se tiene y es el normal que normalmente nos basamos nosotros, ¿no? Es normal. Perfecto. Días laborales. Entonces, este de acá, este días laborales, por ejemplo, que ustedes tienen, va a variar, ¿no? En algunas empresas normalmente es de lunes a viernes. Sábado y domingo no se cuenta, ¿no? Esa es una opción que ustedes tienen. O en otras empresas, por ejemplo, ¿no? En otras empresas puede ser, si quieren ustedes, en otras empresas puede ser de lunes a sábado, ¿no? Es otra opción que ustedes tienen ahí también, ¿no? Entonces, ya eso va a variar, pero eso para nosotros, por ejemplo, serían el calendario días laborales, ¿no? Días laborales. Entonces, ese es un primer tipo de calendario que ustedes tendrían, ¿no? Con ese tipo de calendario podríamos empezar a planificar algo. El segundo tipo de calendario que ustedes tienen, por ejemplo, miren, el segundo tipo de calendario que ustedes tendrían acá, ¿no? Vendría a ser días laborales. Días laborales. Este tipo de calendario de acá son los 365 días del año. Los 365 días del año. Es decir, aquí no hay feriado, no hay nada. Es decir, aquí se trabaja todos los días. ¿Sí? Este es otro tipo de calendario. ¿De acuerdo? Este es otro tipo de calendario. Ahora, sé que la pregunta de ustedes es, Valentín, ¿y cuáles de estos dos debo elegir? ¿Debo elegir días laborales o días calendarios? ¿O cómo me baso, en qué me voy a basar para trabajar con uno u otro? ¿Ok? La respuesta es muy fácil. ¿Para quién se va a planificar? ¿De acuerdo? ¿Para quién se va a planificar? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a planificar para, voy a poner así, miren, proyecto personal. Si es un proyecto personal, no sé, se le ocurrió planificar su emprendimiento, se le ocurrió planificar su cumpleaños. Vieron ustedes que podemos hasta planificar, por ejemplo, una boda, ¿no? Entonces, de cualquiera, ¿no? Cualquiera de esas opciones de ahí, ¿no? Cualquiera de esas opciones puede ser un proyecto personal. Ahora, si el proyecto es personal, usted elige su calendario. Ahí no hay discusión. Ustedes eligen su calendario, ¿no? Si el proyecto es personal. Ahora, vean, si el proyecto, por ejemplo, que ustedes van a planificar es para la empresa, o donde ustedes están trabajando, para la empresa, ahí ustedes tienen que definir
en base, ¿cuál es el horario de trabajo en la empresa? ¿Me entienden? Por ejemplo, ustedes están en el área de innovación en la empresa y la empresa le dice, bueno, jóvenes, ustedes tienen, o el directorio, perdón, le va a decir, vemos la posibilidad, tienen que analizar la posibilidad y hacer un proyecto para el lanzamiento de un nuevo producto o de un nuevo servicio. Entonces ustedes ahí, ¿cómo van a planificar? Como se va a planificar para la empresa y ustedes agarran y dicen, bueno, mi calendario va a ser días laborales o días laborales. Y aquí depende del, vamos a ponerle así, de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? De la empresa. Ahora, si el proyecto, miren, es para una licitación, ¿no? Aquí ustedes tienen que basarse en el famoso DBC. Si ustedes me dicen, Valentín, ¿qué es el DBC? Es el documento base de contratación. Documento base de contratación. Algunos también utilizan los términos de referencia, el famoso TDR. Si no, pueden basarse también en APU. ¿Y qué es APU? El análisis de precios unitarios. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, si es para una licitación, ustedes van al documento base de contratación o lo que vendría a ser el TDR o el famoso APU, que vendría a ser el análisis de precio unitario. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un documento base de contratación? ¿A qué me estoy refiriendo eso? ¿Qué es lo que yo tendría que tener en ese aspecto? ¿Qué es lo que me da ese documento base de contratación? El documento base de contratación, como dice, es un documento donde le da todas las especificaciones que ustedes tienen que planificar y ejecutar en el proyecto. ¿De acuerdo? Es toda esa parte. Voy a ver si acá tengo yo un documento base de contratación. Clase, presentaciones, permítame un segundo, y caramba, deme un segundo acá, creo que tenía por aquí yo un documento base de contratación, apunte, no lo tengo. No se preocupen, que ahorita lo sacamos. No se preocupen, que ahorita yo les muestro qué es un documento base de contratación. ¿De acuerdo? No se preocupen, que ahorita yo les muestro qué vendría a ser un documento base de contratación. Para que ustedes tengan ahí el criterio y digan, ah, bueno, esto es un documento base de contratación. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Excelente, ya lo tenemos acá. Excelente. Estoy creando una carpetita para ustedes. Aquí está. Miren, acá está el documento base de contratación. Aquí lo estamos abriendo. Me quiso abrir mi correo. Okay. Miren, en el grupo que tienen ustedes, yo les voy a compartir ahorita, donde ustedes pueden descargar el project. ¿De acuerdo? Donde ustedes pueden descargarse el project. Ahorita les explico dónde está ese project. Ahí está. Ahí en el grupo acabo de compartirle, ¿no? Pero yo le que le estoy compartiendo es el project 2016, ¿no? Ese es el project que yo le acabo de compartir ahorita en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes pueden ver, simplemente tienen que saber si descargan el de 32 bits o el de 64 bits, ¿no? Solo eso. Después, bueno, ya lo tendrían según su necesidad de ustedes, ¿no? Es decir, según la máquina que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Ahí acabo de compartírselo a ustedes para que lo puedan ver. Miren acá, ustedes tienen, este es un documento base de contratación. Este es un documento base de contratación real, ¿no? Es más, estos son documentos, si ustedes quieren, público, ¿no? Público. Esto ustedes entran, ¿a dónde van a entrar para esto? Para el documento base de contratación.
yo le comentaba al inicio de clase, ustedes entrarían para esto, para una licitación, normalmente está en el SICOE. SICOE, ¿no? Ahí, SICOE. Entonces, pueden entrar a internet si gustan ustedes más tarde, mañana, ahí tienen que estar todas las licitaciones públicas que lanzan, ¿no? Miren, por ejemplo, yo acá en Google, ¿no? Ahí le metemos SICOE, miren, SICOE, SICOES, dentro acá SICOE, y bueno, normalmente esto de SICOE divide en 4 categorías, ¿no? Esperemos que no haya cambiado, pero normalmente lo maneja en 4 categorías. Miren, acá lo tienen ustedes, ¿no? Tienen ustedes las categorías bienes, en este caso, obras, servicios generales y servicios de consultoría. Entonces, miren, por ejemplo, ahorita el SICOE, que es la página oficial donde todas las instituciones públicas normalmente suben sus licitaciones. Yo podría entrar a obras, por ejemplo, y ahí en obra, ustedes ven, ¿no? Si no pueden filtrar acá, buscar por entidad, buscar por el objeto de contratación, miren, ahí está, ¿no? Gobierno Municipal del Quilacollo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren esto? Miren, construcción, pavimentación flexible, calle de pasaje de las Américas. Entonces, aquí están todo lo que ustedes tendrían que basar para hacer su propuesta. Y dentro de esa propuesta ustedes tienen que utilizar proyectos. Entonces, vean acá están. Tienen un montón de proyectos acá, pueden buscarlo. Ahí es el SICOE. También sacan mucho el tema de consultoría. No sé si vamos a ver acá, por ejemplo. Creo que la Gabriel tenía algunas. Ese otro día estuve revisando. Perdón. No sé por qué no me cambia. Miren. Acá está el tema de servicios generales. Creo que ahí en servicios generales estaba la Gabriel. Miren, puedo poner acá universidad si quieren, ¿no? Universidad también. Universidad. Le digo buscar. No hay nada. Va. Vamos a limpiar entonces. No me quiere. Entonces, pero en general, aquí es donde ustedes tendrían que entrar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí está Ministerio de Cohesión, Banco Central de Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, Municipio de Cochabamba, miren, ¿no? Y aquí están, todita la que ustedes, pues, impuesto interno, miren, ¿no? O sea, hay bastantes, si quieren consultoría, ¿no? En algunas piden también planificación, piden el tema de project, pero ya eso va a variar, ¿no? Entonces, pero el documento base de contratación, que es lo que normalmente nos guiamos, miren, tiene esta característica. Un proyecto que ya se ejecutó, este es el famoso, que lo cambiaron de, ¿cómo se llama? Donde botaban la basura antes, ese lugar, ¿no? Pero construcción del complejo municipal de depósito final de residuos sólidos del municipio de Santa Cruz. Licitación pública, primera convocatoria en el año 2018. Aquí está todo. Aquí explica todo, ¿no? Miren, acá está la normativa, leen los aspectos susanables, no susanables, cuáles son las garantías que debe presentar la empresa, rechazo y descalificación de la propuesta, por qué lo descalificarían, criterios susanables y errores no susanables, ¿no? Se deberán considerar errores no susanables, explica ahí, ¿no? Entonces, si ustedes van leyendo, aquí yo lo utilizo proyecto. Aquí entra proyecto. En este punto entra proyecto. Aquí. Acá entra proyecto. Entonces, en la formulación de cronograma de ejecución de obra y la formulación de cronograma de movilidad de equipo. Ahí lo utilizo proyecto, ¿no? Y luego ya estos son otros formularios, ¿no? Pero ahí es donde lo exige el proyecto. Cuando yo le decía que una de mis experiencias que yo tengo, uno de los trabajos que yo tengo, es que ciertas empresas me hablan para que yo le haga esto, el cronograma de ejecución de obra y el formulario de cronograma de movilización de equipo. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto es la base donde ustedes pueden partir para hacer su planificación. Ahora, ¿de dónde saco, Valentín, lo que tú me dices? ¿Qué tipo de calendario yo voy a utilizar? Miren, hay un formulario que depende mucho, muchas veces está al inicio y muchas veces está pasado unas 10, 20 páginas. Aquí, miren, este formulario. Parte 2, información técnica de la contratación. Aquí está el dato, bla, 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 los paquetes y todo eso, ¿no? Y aquí dice, mira, no sé si ustedes logran ver acá, ahorita se lo voy a remarcar, miren, ¿no? Aquí está. Voy a ponerle amarillo porque
Está azul. Aquí está. ¿Qué le dice a ustedes acá? El paquete 1 se tiene que realizar en 180 días calendario. ¿Qué le está diciendo eso? Ustedes van a trabajar de lunes a domingo, porque eso es días calendario. No hay feriado, no hay nada. Es decir, es trabajo continuo. ¿De acuerdo? Es aquí donde ustedes tienen que, en base a ello, ustedes definen qué tipo de calendario va a ser. En este caso, como va a ser días, perdón, aquí cometí un error, ¿no? Aquí es días calendario, perdón. Días calendario. ¿No? Entonces, ese es el tipo de calendario que nosotros tendríamos que hacer en función a lo que para nosotros sería el proyecto es para una licitación. Que ustedes parten de un documento base de contratación, de un DL, un APU, que ustedes lo pueden sacar del SICOES. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿A dónde ustedes tienen que sacar la información para elaborar, por ejemplo, su calendario o no? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿O nada? Ok, entonces con esto ustedes definen qué tipo de calendario van a trabajar, qué tipo de calendario van a utilizar. ¿De acuerdo? Aquí es donde ya ustedes tienen que partir a definirlo en Project. Entonces yo voy a poner acá, miren, configurar el calendario en MS Project. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien. Ok. Miren, lo que pasa es que la idea es que ustedes vayan haciendo ahí también, ¿no? En su máquina vayan trabajando y si no lo tienen, digamos, ustedes en su máquina es un poco complicado que ustedes, si se equivocan o no les sale algo, evidentemente sé que muchos, por ejemplo, por alguna otra razón no cuentan con una computadora, pero por lo menos que 10 personas puedan trabajar en una computadora teniendo Project, eso ayuda mucho. ¿Por qué ayuda mucho? Porque genera pues ciertas preguntas, ¿no? Genera ciertas dudas. Y no me salió Valentín, lo hice mal, ¿no? Esos detalles, por ejemplo, sería bueno, ¿no? Sería bueno que ustedes ahí tengan el proyecto, ¿de acuerdo? Miren, nos falta todavía una hora de clase, ¿no? Porque es hasta las 10:30 de clase. Soy sincero, es decir, no percaté yo ese aspecto. Yo pensé que ya lo hayan subsanado, por ejemplo, las personas que estaban, ¿de acuerdo? Yo le voy a pedir una cosa. Miren, se me salió ratingo el internet, ¿de acuerdo? Sería muy importante que para la siguiente clase ustedes lo puedan tener instalado, ¿de acuerdo? Eso va a ayudar mucho para que ustedes puedan comprenderme, puedan entenderme, porque si no, la verdad que le va a servir el curso, pero no lo van a poder ustedes aprovechar. Lo que yo le iba a proponer a ustedes es dejarla ahorita la clase hasta aquí, y bueno, vemos la siguiente clase, ya trabajamos con Project directamente, y vamos viendo si es necesario que ampliemos un poquito el sábado y la siguiente clase o ampliar una clase más, si no termina sábado, si no terminar un martes, ¿no? Porque, como le digo, no tendría sentido si nadie de ustedes tiene instalado el proyecto. La idea es que ustedes vayan haciendo. Si no, como le digo, sería jugar pelota sin tener la pelota. Creo que no es tan bueno.
acuerdo? Ahora, si ustedes me dicen metámosle, no hay problema, ¿no? Yo acabo de compartirle en el grupo la versión 2016. Si alguien instala otra versión, no hay problema, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes ya me dicen, ¿de acuerdo? ¿Qué me dicen, jóvenes? Los escucho. ¿Cómo te ingeniero? Buenas noches. Buenas Disculpe, noches. yo creo que sería bueno que esperemos a que los compañeros, digamos, se descarguen el programa. Bueno, en lo personal yo sí lo tengo el programa en la computadora, pero como usted dice, para que le hagamos seguimiento, yo creo que va a ser mejor así pensando en todos, ¿no? Ya. Por eso le digo, ahorita ustedes descargan tranquilo. Instalarlo no es complicado, no para nada. Pueden seguirlo inclusive desde YouTube, no le miento, es decir, hay bastante ahí, pueden tomarlo. Y al día sábado empezamos con todo, ¿no? El objetivo es que ustedes ahí vayan haciendo y ustedes van a ir teniendo dudas. Mira, Valentín no me salió, yo le decía, comparta su pantalla, veamos cuál fue el error. ¿De acuerdo? Yo personalmente, la verdad que supuse que ya la carrera le haya dicho que uno de los requisitos para el curso es que también ustedes lo instalen, ¿no? Entonces, o que ellos lo colaboren. Pero como le digo, es decir, hay cosas que consideremos lo que esto fue un imprevisto. En proyecto esto sería un imprevisto. ¿Entiende? ¿Y qué es un imprevisto para nosotros? Ustedes tenían que, no sé, hacer una excavación y no se percataron que tenían que tener la retrocavadora ahí. ¿Me entienden? O tenían que hacer un izaje y no tienen ahí los equipos para poder hacer el izaje, digamos. Entonces, es un imprevisto donde, bueno, voy a parar el trabajo y el tiempo que sobre, o perdón, no sobre, el tiempo que no hice ahora, de alguna forma ver de cómo hacemos para que no impacte la fecha final de entrega del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, por mí, como le digo, no hay problema. Es más, lo ideal sería que sigamos para no alargar mucho el curso, pero por hoy quedamos aquí. Ya el día sábado sí o sí trabajamos. Me gustaría que lo instalen, lo tengan instalado, ¿de acuerdo? No sé si están de acuerdo, tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. ¿Qué me dicen? Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, de todas maneras, yo luego le voy a compartir también la clase de hoy. Y bueno, espero que lo instalen para el sábado, ¿de acuerdo? Para el sábado ya le metemos a full. Disculpe, ingeniero, las grabaciones de las clases igual no las pasará. Se la compartiría en el grupo. Se la voy a compartir en el grupo. Ya, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, miren, porfa, instálenlo. Y bueno, ya seguimos el día sábado con todo. Y como le digo, vamos a reprogramar esa hora que nos falta, ¿no? Vamos a reprogramar. Bien, que tengan buenas noches. Entonces yo voy a coordinar con los de la carrera sobre el programa. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Está bien, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno.